Imagina por un momento que eres un esclavo en el siglo I. Tu cuerpo duele, tus manos están marcadas por el trabajo forzado y tu dueño tiene el poder de romperte. Pero hay algo que jamás podrá controlar: tu mente. Esta es la historia de Epicteto, el hombre que demostró que incluso en las peores circunstancias, tú decides cómo reaccionar. ¿Quieres aprender a dominar tus emociones como él? Quédate, porque esto cambiará tu vida. Antes de continuar, haz esto. Suscríbete ahora mismo. ¿Por qué? Porque lo que viene no es solo filosofía antigua, es artillería pesada para tu mente. Cada semana destrozamos mitos sobre el control emocional con estrategias probadas en batallas reales. Porque la voluntad no nace, se entrena. Primera lección. Estoica. Lo que puedes y no puedes controlar. ¿Te has sentido así? Abrumado, enojado, ansioso. La buena noticia es que el estoicismo no es filosofía antigua. Es un manual de supervivencia emocional. Y hoy lo aplicaremos a tu vida. Nuestro protagonista nació en un mundo donde el estatus lo era todo. Pero él nació sin nada. Era esclavo de Epafrodito, un secretario del emperador Nerón. Imagina la humillación, el dolor físico. Pero aquí viene el primer giro. Epicteto descubrió un secreto. Mientras su cuerpo era propiedad de otro, su mente era suya. Cuenta la leyenda que un día, su dueño le rompió la pierna por diversión. Epicteto, en lugar de gritar, solo dijo: «Te lo dije, la romperás». ¿Frialdad? No, más bien, control absoluto. Él ya había decidido que el dolor no gobernaría su mente. Aquí está la primera lección, y es brutalmente simple. Algunas cosas dependen de nosotros, otras no. El tráfico no depende de ti. Tu reacción al tráfico, 100% tu elección. Epicteto lo resumía así: no es lo que ocurre, sino cómo lo interpretas. ¿Cuántas veces has malgastado energía en lo que no controlas? Hoy empieza a cambiar. Pregúntate: ¿esto está en mis manos? Si no es así, suéltalo. Pero aquí viene lo más importante. Incluso cuando Epicteto fue liberado, su verdadera batalla apenas comenzaba. Porque la libertad externa no sirve de nada si tu mente sigue encadenada. La libertad interior, el secreto que nadie puede robarte, libertad. Esa palabra que todos anhelamos. Pero dime, ¿de qué sirve ser libre si sigues esclavo de tus emociones? Epicteto lo sabía. Su cuerpo ya no tenía cadenas, pero su verdadera lucha estaba por comenzar. Año 94 después de Cristo. Epicteto, ahora filósofo respetado, enfrenta su mayor desafío. El emperador Domiciano ordena el exilio de todos los filósofos de Roma. Pierde su escuela, sus discípulos, su hogar. ¿Su reacción? Funda una nueva escuela, en Nicópolis. Con nada. ¿Te ha pasado? Creías que lo tenías todo controlado y ¡pum! La vida te sacude. Aquí viene la lección clave. La verdadera libertad no depende de circunstancias externas. Es una fortaleza que construyes aquí dentro. Segunda lección estoica. El poder del relato interior. Epicteto enseñaba esto. Los hombres no se perturban por las cosas, sino por las opiniones que tienen de ellas. Tu jefe te gritó. Puedes narrarlo como «me humilló» o como «me está enseñando paciencia». Tú eliges el relato. Prueba esto hoy. Cada vez que sientas ira o ansiedad, pregúntate: ¿qué historia me estoy contando? Cambia el relato y cambiarás tu emoción. Cuenta la historia que un ladrón le robó su lámpara de bronce. Epicteto, en lugar de enfurecerse, dijo: «Mañana compraré una de barro». ¿Falta de carácter? No, sabiduría pura. Prefirió conservar su paz antes que aferrarse a lo irremediable. ¿Ves la diferencia? Mientras otros maldicen, el estoico respira, porque sabe que el daño ya está hecho, pero su reacción todavía no. Pero atención,
Lo que viene ahora es lo que pocos te dicen del estoicismo. Porque controlar las emociones no es reprimirlas. Y Epicteto estaba a punto de revelar su técnica más poderosa: el arte de transformar el dolor en poder. ¿Alguna vez has sentido que el mundo conspira contra ti? Epicteto lo entendió mejor que nadie. Pero aquí está su secreto prohibido. Cada golpe, cada pérdida, cada traición no eran su derrota. Eran su taller de forja a la práctica prohibida. El amor fati, de Epicteto, año 120 después de Cristo. Epicteto, ahora anciano, revela su arma definitiva. Amor fati, amar tu destino. No resignación pasiva, sino transformación activa. Enfermedad, oportunidad para fortalecerte. Pérdida, lección de desapego. Traición, prueba de carácter. Aquí está el ejercicio que cambiará tu vida. Cada mañana repite: hoy aceptaré y amaré todo lo que ocurra. Parece simple, pero es revolucionario. Técnica: estoica avanzada. Premeditatio malorum. Existía una práctica estoica profundamente arraigada en las enseñanzas de Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, que ellos consideraban un escudo mental. No era un ejercicio de pesimismo, sino de supremo realismo. Le llamaban premeditatio malorum, la premeditación de los males. ¿En qué consistía? No se trataba de obsesionarse con lo negativo, como a veces se malinterpreta. Era algo mucho más inteligente y útil. Se trataba de dedicar unos momentos, en un estado de calma, a contemplar de forma racional y tranquila que las cosas que valoramos, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestras relaciones, son temporales y pueden cambiar. El propósito era doble. Primero, perder el miedo. Al visualizar de antemano un revés, le quitabas el elemento de sorpresa y terror. Ya habías visto la película y sabías que podías sobrevivir. Segundo, aumentar la gratitud. Al recordar que tu empleo o tu familia podrían no estar ahí, automáticamente comenzabas a valorarlos mucho más en el presente. Séneca lo explicaba así: el que se ha anticipado a los acontecimientos futuros los soporta con facilidad cuando llegan. Epicteto lo fundamentaba en esto: no son las cosas que pasan las que atormentan a los hombres, sino sus opiniones sobre ellas. La premeditatio era el entrenamiento para controlar esas opiniones antes de que el evento ocurriera. ¿Cómo puedes practicarlo hoy sin caer en la ansiedad? Así, de forma segura y productiva. No lo hagas antes de dormir. Elige un momento de tranquilidad, quizá con tu café de la mañana o en un momento de pausa. El estado mental debe ser de reflexión, no de angustia. Pregúntate tranquilamente: ¿qué es lo peor que podría pasar hoy en el área X? X siendo tu trabajo, tu familia, tu salud. No te centres en el desastre, sino en tu posible respuesta. El plan estoico. Ahora, traza un plan mental minimalista. Si X pasa, ¿cuál sería el primer paso estoico? No se trata de solucionarlo todo, sino de la primera acción. Respirar, no reaccionar de inmediato. Recordar que esto es una prueba y que mi carácter es lo único que importa aquí. Ese es el verdadero poder de la premeditatio. No es para sufrir por adelantado, es para fortalecerte contra el pánico. Es tener un plan para tu mente, para que cuando el mundo se sacuda, tú ya sepas cómo mantener el equilibrio. Como escribió Séneca, es en tiempos de paz cuando el soldado debe excavar su trinchera. Tu mente es tu fortaleza. Este ejercicio excava la trinchera que protegerá tu paz interior cuando lleguen las inevitables tormentas de la vida. Había descubierto la verdad final. El dominio emocional no se mide por lo que reprimes, sino por lo que abrazas sin dejarte destruir. Los 3 peligros del estoicismo mal entendido: la petrificación emocional, cuando el control se convierte en insensibilidad. Epicteto advertía:
No te conviertas en estatua antes de tiempo. El aislamiento del sufrimiento. Ningún hombre es una fortaleza. Los estoicos más sabios construían puentes, no murallas. La soberbia del autocontrol. El peor enemigo del estoico. Creerse superior por no llorar. Hemos convertido el estoicismo en otra pastilla para el dolor. Pero Epicteto no ofrecía analgésicos. Ofrecía cirugía del alma, sin anestesia. El umbral de la libertad, cuando Epicteto elegía su respuesta. Aquí está la frontera que pocos cruzan. Lo que separa al esclavo reactivo del maestro dueño de sí. No era un secreto prohibido, era una disciplina brutalmente honesta. Epicteto no luchaba contra sus emociones, las transitaba con soberanía. El asentimiento, sin catatesis. Los estoicos tenían un concepto crucial, prohairesis, tu facultad de elección moral. Y con él, el asentimiento. Epicteto enseñaba, el primer movimiento ante un golpe es involuntario. El corazón se acelera, el rostro se enciende. Pero luego viene tu asentimiento, el momento en que tu juicio dice, esto es intolerable, y aviva el fuego. Ahí es donde se gana o pierde la batalla. La maestría no está en no sentir el golpe. Está en no dar tu aprobación al juicio catastrófico que lo prolonga. Ejercicio práctico. El espacio de una respiración. Reconocer el impulso. Al sentir la ola de emoción, ira, ansiedad, en lugar de reaccionar, di en voz baja. He aquí un primer movimiento. Nómbralo. Crear el espacio. Toma una sola respiración profunda. No para reprimir, sino para crear un espacio entre el impulso y tu acción. Preguntar. En ese espacio pregunta, ¿daré mi asentimiento a esto? ¿Mi reacción me acerca a la virtud o me aleja? Epicteto no te pedía que no sintieras. Te pedía que no regalaras tu libertad en el primer segundo de calor. Arriano registra que un discípulo, frustrado por no entender una lección, golpeó una columna hasta sangrar. Epicteto no lo reprendió por enfadarse. Le dijo, si dedicaras esa energía a dominar tus impresiones, serías invencible. No condenaba la emoción, condenaba malgastar su energía. Pero ¿cómo se ve esta disciplina en el caos absoluto? Cuando no es una molestia cotidiana, sino una guerra, una traición, una pérdida devastadora. El mejor alumno de Epicteto está a punto de demostrarlo. El discípulo definitivo. Cómo un emperador usó las armas de un esclavo. Año 170 después de Cristo. Las fronteras del Imperio Romano se desangran. Marco Aurelio, el hombre más poderoso del mundo, acampa en el río Danubio, luchando contra tribus bárbaras y una peste que mató a millones. Y en medio del caos, hace una cosa que cambiará la historia para siempre. Abre sus notas personales y escribe para sí mismo. Estas notas, nunca destinadas a ser publicadas, se convertirían en meditaciones. Y son la prueba viviente de que las lecciones de Epicteto no eran teoría. Eran armas para la guerra más dura, la de la mente. El laboratorio de la adversidad. Marco Aurelio fue el alumno supremo de Epicteto, aunque nunca se conocieron en persona. Aprendió de sus enseñanzas a través de sus mentores estoicos. Y aquí, en el peor escenario imaginable, puso en práctica cada lección. Sobre el control. Si te afliges por algo externo, no es eso lo que te molesta, sino tu juicio sobre ello. Escribe esto mientras sus legiones mueren de peste. Sobre la percepción. Borrádete la impresión. Cortadla en pedazos su poder de impresionarte. Lo repite mientras los germanos gritan fuera de las empalizadas. Sobre el deber. Soportar y renunciar. 3 palabras que guiaron cada decisión de un emperador agotado. No era un filósofo en una torre de marfil. Era un general exhausto usando el estoicismo como su último y más poderoso recurso. Si funcionaba aquí,
funcionará en tu vida. Ejercicio práctico. El cuaderno del frontón. Marco Aurelio tenía un ejercicio concreto, heredado de su maestro Frontón, el análisis desapasionado. Así puedes aplicarlo hoy. Escribe el hecho crudo. ¿Qué pasó? Solo los datos. Mi jefe criticó mi informe en la reunión. Nada de me humilló. Elimina el juicio. Separa la interpretación. ¿Qué historia me estoy contando? Cree que soy incompetente. Voy a despedirme. Reconócelo como una interpretación, no como un hecho. Busca la acción virtuosa. Dado el hecho crudo, ¿cuál es la respuesta constructiva? Pedir feedback específico y mejorar el próximo informe. Este no es un diario de quejas. Es un campo de entrenamiento para tu proairesis, tu facultad de elección. Marco Aurelio lo hacía cada noche. ¿Cuál es tu excusa? La gran lección. La voluntad como último bastión. Marco Aurelio gobernó durante 19 años de guerras constantes y pestes. Pudo haber sido un tirano paranoico. En cambio, es recordado como el último de los 5 buenos emperadores. ¿Su secreto? No controlaba el imperio, controlaba su mente sobre el imperio. Él demostró que la voluntad, entrenada con las herramientas de Epicteto, es el único territorio que nadie puede invadir. Ni los bárbaros, ni la peste, ni la traición. Pero toda esta fortaleza tenía un precio. Un precio que Marco Aurelio pagó en silencio y que Epicteto conoció muy bien. Porque el estoicismo no te hace invencible, te hace consciente de tu propia fragilidad y de ahí extrae su poder final. El último frente de batalla, la voluntad contra la propia carne. Nicópolis, año 125 después de Cristo. Epicteto tiene más de 70 años. Su cuerpo, que una vez fue propiedad de otro hombre, ahora le pertenece solo a él y al tiempo. La cojera es más pronunciada, el frío le cala más hondo. Pero aquí, en este último frente de batalla, libra su combate más revelador. No contra un amo, ni contra un emperador, sino contra los límites de su propio cuerpo. Y es aquí donde su enseñanza se vuelve más profunda, más humana. Porque la verdadera voluntad no se mide en la juventud vigorosa, sino en el ocaso, cuando cada movimiento es un recordatorio de nuestra fragilidad. La lección final, la diferencia entre dolor y sufrimiento. Epicteto no enseñaba a negar el dolor. Él, que lo sintió en sus propios huesos, sabía que era inevitable. Su lección era otra, mucho más crucial. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. El dolor es la señal nerviosa, el hecho físico. El sufrimiento es todo lo que tu mente añade. La queja, la pregunta de ¿por qué a mí? La comparación con los demás, el miedo al futuro. Epicteto enseñaba a cortar de raíz ese segundo paso, a sentir el dolor sin consentir que invadiera toda su alma. La cojera es un impedimento para la pierna, pero no para la voluntad. Disertaciones, libro primero. Esta es la práctica. La próxima vez que sientas un dolor físico o un malestar, reconoce el hecho. Di para tus adentros: he aquí un dolor en la espalda. Es una sensación desagradable. Nómbralo sin dramatismo. Vigila la mente. Observa, como un centinela, los primeros pensamientos que acuden. ¿Esto va a empeorar? ¿No podré con mi día? Conténelos con una frase. Responde a ese pensamiento con la máxima de Epicteto. Esto es un impedimento para mi espalda, no para mi voluntad. Y actúa en consecuencia, dentro de lo posible. No se trata de ser un héroe y no tomar un analgésico si lo necesitas. Se trata de que el dolor no decida tu estado de ánimo, tu carácter ni tu día. El legado de un cuerpo frágil y una voluntad inquebrantable. Arriano registra que, hacia el final, Epicteto usaba su propio cuerpo como ejemplo. No para inspirar lástima, sino para demostrar el poder de la proairesis. Mi dueño pudo romper mi pierna,
pero nunca mi capacidad para elegir qué pensar sobre esa pierna rota. Esa fue su victoria definitiva, porque la voluntad no nace, se entrena. Y el mejor gimnasio es un cuerpo que nos falla, un plan que se desmorona, un día que no sale como esperabas. Ahí es donde se forja el mármol del carácter. Epicteto murió alrededor del año 135, habiendo vivido lo suficiente para ver cómo su voz, la voz de un ex esclavo, comenzaba a circular por el imperio de mano en mano. Pero su viaje no había terminado. Le esperaba la prueba final del tiempo. El testamento inmortal, cómo la voz de un esclavo venció al olvido. Año 135 después de Cristo. Epicteto muere, pero su legado enfrenta su prueba más dura. El silencio. No dejó escritos. No fundó una dinastía. Solo dejó semillas plantadas en la mente de sus discípulos. ¿Cómo es posible que hoy, casi 2000 años después, conozcamos cada una de sus palabras? La respuesta tiene un nombre: Flavio Arriano, historiador, militar y cónsul romano. Un hombre de poder y acción que, al escuchar a Epicteto, entendió que estaba frente a una sabiduría que merecía ser eterna. El escriba inesperado, el hombre que le debemos todo. Arriano no fue un discípulo cualquiera, fue un testigo de excepción. Asistió a las lecciones del maestro en Nicópolis y, con la meticulosidad de un historiador y la devoción de un alumno, hizo lo imposible: transcribir fielmente la voz viva de Epicteto. Él mismo lo declara en la introducción de las disertaciones o diatribas. Todo lo que yo solía oírle decir, lo escribía palabra por palabra, intentando conservar para mí mismo, para el futuro, un memorial de su manera de pensar y de la franqueza de su hablar. No interpretó, no parafraseó, transcribió. Gracias a ese acto de humildad y precisión, nosotros, en el siglo XXI, podemos escuchar el eco directo de las enseñanzas del filósofo esclavo. El manual de supervivencia, el Enquiridion. Pero Arriano fue aún más lejos. Compiló la esencia pura de las enseñanzas en un manual conciso y brutalmente efectivo. El Enquiridion, que significa lo que se lleva en la mano. No era un libro para estudiar, era un arma para llevar al campo de batalla de la vida diaria. Piensa en ello. El primer resumen ejecutivo de la historia. La prueba de que Epicteto no quería filósofos de salón. Quería personas que aplicaran su sabiduría en las trincheras del mundo real. El viaje milagroso, de Nicópolis a tus manos. El viaje de estas palabras es un milagro de perseverancia. Sobrevivieron a la caída de Roma, copiadas a mano por monjes en escritorios oscuros. Fueron preservadas en bibliotecas bizantinas y árabes durante la Edad Media. Rescatadas por eruditos del Renacimiento que redescubrieron su valor. Imperios de mármol y hierro se desmoronaron. Emperadores murieron y fueron olvidados. Pero las palabras de un hombre cojo, que nació sin nada y vivió en la simplicidad, sobrevivieron a todo. Porque la verdadera fuerza no está hecha de piedra, sino de ideas. Ejercicio práctico. La pregunta de Arriano. Arriano nos legó una pregunta, una que él mismo debió hacerse cada día. Una pregunta que es el núcleo de todo. ¿Es esto algo que depende de mí o no depende de mí? Esta simple pregunta, hecha en el momento preciso, es el legado práctico de Epicteto. Es el cuchillo que corta la cadena de la ansiedad. Tu misión es grabarla en tu mente y usarla. Siempre. Pero con todo este poder viene una responsabilidad. Un riesgo del que el mismo Epicteto advirtió. Porque las palabras más sabias, si se malinterpretan, pueden convertirse en la peor de las prisiones, la última frontera. Tu voluntad contra el mundo moderno. Epicteto nunca vio un algoritmo, una notificación ni una crisis de ansiedad moderna, pero diseñó el antídoto para todo ello.
Porque el ruido exterior cambia, pero la naturaleza de la mente humana no. Tu batalla final no es contra el tráfico, tu jefe o las redes sociales. Es contra la tiranía de tus propios juicios automáticos. Lo único que necesitas recordar: algunas cosas dependen de ti, otras no. Tu poder reside solo en elegir tu respuesta a lo que ocurre. La paz llega cuando dejas de exigir que la realidad se ajuste a tus deseos. Todo lo demás es comentario. Toda la filosofía de Epicteto, todo el estoicismo, se reduce a esto. No es complicado, pero exige una práctica constante, un entrenamiento diario. Porque la voluntad no nace, se entrena. Si este viaje a la mente del filósofo esclavo resonó contigo, si entendiste que esto no es filosofía polvorienta, sino un manual de operaciones para la vida moderna, entonces tu siguiente paso es claro. Suscríbete a este canal ahora mismo. Porque aquí, cada semana, no te daremos frases motivacionales vacías. Te daremos herramientas concretas, como el hacha de un legionario, para tallar tu carácter, para forjar una voluntad a prueba de balas y para aplicar este conocimiento ancestral a tus problemas de hoy. Apuntamos a la retención de por vida, no a los likes de un día. Este es un espacio para adultos que saben que la fortaleza mental es el activo más valioso que poseerán jamás. Haz clic en suscribirse y activa la campana, porque el entrenamiento apenas comienza. Epicteto, el esclavo, ganó su libertad. Marco Aurelio, el emperador, ganó su paz interior. Y ahora, la elección está en tus manos. Tú decides si sus palabras serán solo una curiosidad histórica o las instrucciones para tallar tu propia vida en mármol y voluntad.